lamentablemente, que quiere que maten a los delincuentes, así contundentemente, ¿no? Y yo no estoy tan segura de que esto sea efectivamente así. Lo que sí sé es que se fomenta, que se construye, y también que esta historia, este argumento que enarboló, por ejemplo, Gran Barba de la demanda social para justificar a Macri abrazándose con quien horas antes había sido procesado por homicidio, es el argumento favorito a lo largo de la historia de la humanidad para justificar las mayores atrocidades que hemos padecido. Pensemos, sin ir más lejos, en los primeros discursos de Videla después del 24 de marzo del 76, donde decía que hemos venido a satisfacer la demanda de la sociedad que pedía orden, etcétera. Entonces, por un lado es un argumento mentiroso, por el otro lado tampoco es utilizado desde un lugar de qué es lo bueno para el cuerpo social, sino cómo justifico lo que yo quiero hacer. Acá que quede clara una cosa, y vos lo has señalado a lo largo de esta semana en reiteradas oportunidades. Esta es una situación de una gravedad extrema, donde por primera vez en nuestra historia, todo un gobierno nacional, presidente a la cabeza y principales funcionarios de su cartera ministerial, han salido abiertamente a informarnos que está vigente la pena de muerte en la Argentina, que es una política pública, como dijo Patricia Bullrich, que ellos van a defender al policía en acción y no les importa lo que hagan los jueces. Ahora, María del Carmen, hay un nuevo caso, ahí lo estamos viendo con Romina, creo que es en Quilmes, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, Página 12 titula La doctrina Chocobán en plena acción. Un miembro de la División de Operaciones Especiales de la Bonaerense valió por la espalda a un adolescente de 17 años desarmado que, dijo un día después, habría intentado robarle su celular. El bonaerense dio una versión contradictoria y tardó un día entero en declarar. ¿Estará esperando María del Carmen que lo reciba el presidente para felicitarlo? Estamos hablando... Eso me preguntaba yo en las redes sociales el otro día cuando supimos del caso, que por cierto es el segundo con diferencia de 48 horas en la misma zona de Quilmes. El otro caso no trascendió tanto, pero es muy similar, y también se da repetición en todo el ámbito nacional. Hace escasa hora y media recibíamos una copia de una denuncia de vecinos del barrio La Esperanza de Rafaela, el pueblo natal de mi padre, donde compañeros de un centro cultural nos contaban, por ejemplo, que entró el grupo especial de operaciones de la policía santafesina con sede allí en Rafaela. Ajá, sí. Y los vecinos fueron en masa a declarar a la fiscalía, a denunciar a la policía, llevando una bolsa con 43 cartuchos de escopeta 1270, con los que dispararon contra los vecinos que salieron a protestar justamente porque estaban a los tiros, supuestamente buscando un ladrón, al que por supuesto no encontraron, contra cualquiera que pasaba por la calle, un asentamiento muy humilde en las afueras de la ciudad. Entonces, esto es un mensaje, insisto, de gravedad inusitada. Nosotros venimos hace muchos meses diciendo estamos en un estado de excepción, lo decíamos en diciembre en Plaza de Mayo cuando informábamos los hallazgos y conclusiones de la recopilación de casos 2017, con más de una muerte por día a manos de las fuerzas de seguridad, por gatillo fácil. Carmen, a propósito de este tema, y esto es un motivo por el cual te llamamos, vamos a escuchar lo que decía Patricia Bullrich respecto de los datos que tiene Correpi, así vos podés contestarle directamente. A ver, dale. Sí. El organismo que está... Si los datos que tiene Patricia Bullrich es los datos de que ella considera delitos infraganti, obviamente los datos tenemos no le van a cerrar, un problema de interpretación. porque Patricia tiene una definición de delito infraganti cuando uno se está escapando, es buenísimo. Pero bueno, a partir de eso, ¿qué le decimos, María del Carmen? Mira, nosotros de inmediato, creo que no había pasado una hora de la emisión de ese programa, cuando
recordamos a todo el mundo a través de todos nuestros medios, de todas nuestras redes, tanto desde Correpi como las personales de cada uno de nosotros. Señora ministra, la lista está en correpi.org, entre, verifique y díganos cuáles están equivocados. Bueno, ha pasado más de una semana, no hemos tenido noticias. Ojo, no es la primera vez que un funcionario intenta desacreditar nuestro archivo, porque decir que mentimos es la única manera de negarlo. Lo cierto es que cuando les hemos puesto el archivo sobre la mesa, jamás nos han podido decir este tipo está vivo viviendo en Suecia. Claro. Y teóricamente hubo después alguna aclaración, después que ustedes le aclararon eso, ¿no? Quedó ahí la cosa. No, absoluto silencio, como ha pasado en otras oportunidades, con la diferencia, insisto, de esta cuestión verdaderamente crucial, que es de lo que tenemos que tener conciencia. Un gobierno nacional, un presidente, una ministra de Seguridad, que nos está diciendo que a partir de ahora, en la República Argentina, la pena de muerte extralegal, extrajudicial, a punta de reglamentaria, como decía Rodolfo Walsh, hace casi 60 años, ahora es política pública de Estado, fomentada, promovida, defendida desde ese primer lugar de la magistratura. Ahora, María del Carmen, anoche vi en Intratables a un señor proponiendo que instalemos en la Argentina el modelo estadounidense, que nos armemos, que tenemos derecho, que aprendamos, que vamos a ser más eficaces. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Porque yo estoy muy preocupada, estimo que vos también. En otros momentos de la vida política argentina ha habido espacio para este tipo de debates retrógrados, inconducentes, etcétera, pero no sé, vuelve, ¿viste? Es un tema que no se acaba nunca, esta discusión berreta, banal, acerca de la mano dura. Mira, el filósofo Giorgio Agamben, que ha escrito mucho sobre esto del estado de excepción, sobre todo a partir de las medidas yanquis después del 11 de septiembre de 2001, la Patriot Act y medidas semejantes, explica muy claramente que el estado de excepción como normativización del paradigma represivo en un país no aparece porque alguien se despertó contagiado de un virus que antes no tenía o porque es intrínsecamente malo, sino que responde a una necesidad de quien está administrando ese aparato estatal, es decir, del gobierno. Lo hemos visto a lo largo del año pasado y con menos intensidad en el primero, donde al recién estrenarse el gobierno quizás fueron un poquitito más despacio. Acá hay un proyecto de fondo que es la reestructuración de todas las relaciones capital y trabajo en nuestro país, donde vemos cómo permanentemente, más allá de las idas y vueltas que surgen a partir de la repulsa popular, de las movilizaciones, de situaciones como la que ocurrió en diciembre frente a la reforma previsional, que les hizo sacar un poco el pie del acelerador con la reforma laboral y cambiar la perspectiva, pero lo cierto es que hay un proyecto de fondo que pretende hacer una reforma integral de las relaciones capitalistas en el país. Y para eso necesitan tener garantizada esta especie de paz social a sangre y fuego que tiene dos patas. Por un lado, lo que está pasando en Comodoro Pi, que algunos ya le decimos Comodoro Pro, donde tenemos centenares de personas, incluso algunas de ellas, 5 concretamente, presas, privadas de su libertad en Devoto, en Marcos Paz, por haberse movilizado el 1 de septiembre, el 14, el 18 o el 11 de diciembre. ¿Procesados en cuánto le embargaron sus bienes? En varios millones de pesos. Un poquito más caro el pasto de Plaza de Mayo. Mira, un ejemplo concreto, en la marcha del 1 de septiembre, sí, donde lo que se toma como base es el informe de Larreta de lo que costó reponer el pastito en Plaza de Mayo, sí, que no lo pisotearon los imputados en la causa, sino que había llovido y bueno, hubo 250.000 personas en esa movilización. Vos y yo también lo pisoteamos el pastito, sí, de Plaza de Mayo ese día, ¿no? Los embargos son de 3 y 5 millones de pesos, un poquito más caro que lo de Chocobar, convengamos. Claro, porque Chocobar se instaló, ya sabemos todo lo que es un embargo. Sí, cuando además vos lo explicabas ese día perfectamente, el embargo es una cuestión formal en cualquier procesamiento y además no se ejecutan y no tiene absolutamente nada que ver con la reparación del daño. Exacto, así que bueno. Bueno, María del Carmen, muchas gracias, estamos en contacto y seguir laburando en esto, que la verdad que hay que abrirle la cabeza a la gente porque se nos va la vida, literalmente. Gracias a ustedes, al contrario.